Estas son las reflexiones semanales de la Congregación El Redentor. Vamos a compartir una lectura del Evangelio de Juan, del capítulo 11, versículos 1 al 45. Había un hombre enfermo, Lázaro, de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la misma que derramó perfume sobre el Señor y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era el que estaba enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no es mortal, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando oyó que éste se encontraba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos querían apedrearte. ¿Quieres volver allá? Jesús les respondió: ¿acaso no son 12 las horas del día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque la luz no está en él. Después agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo voy a despertarlo. Sus discípulos le dijeron: Señor, si duerme, se curará. Ellos pensaban que hablaba del sueño, pero Jesús se refería a la muerte. Entonces les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, a fin de que crean. Vayamos a verlo. Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en la casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió: sí, Señor. Creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermana, y le dijo en voz baja: el Maestro está aquí y te llama. Al oír esto, ella se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban en la casa consolando a María, al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la siguieron, pensando que iba al sepulcro para llorar allí. María llegó a donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al verla llorar a ella y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: ¿dónde lo pusieron? Le respondieron: ven, Señor, y lo verás. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: ¿cómo lo amaba?
Pero algunos decían, que abrió los ojos del ciego de nacimiento, ¿no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús, conmoviéndose nuevamente, llegó al sepulcro, que era una cueva con una piedra encima, y le dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del difunto, respondió, Señor, huele mal, ya hace 4 días que está muerto. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sé que siempre me oyes, pero lo he dicho por esta gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó con voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. El Evangelio de Juan, del que es este párrafo extenso que leímos, es maravilloso porque predica sobre Jesús no solo con lo que dice, sino con la estructura. Si miramos todo el libro en general, no pedacitos, si miramos todo el libro, arranca diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El comienzo tiene que ver con Jesús como testimonio fiel del amor de Dios. Así arranca. Cierra con la comunidad de fe, como testimonio fiel de Jesús. Fíjense cómo engancha el comienzo con el final. Jesús, testimonio fiel del amor de Dios. La comunidad, esos discípulos, esas discípulas que quedaban, son testimonio fiel de Jesús ahora. Y va todo así, como una mamushka, todo va entrando una cosa adentro de la otra. Es realmente, si mirás la estructura, es una obrita maestra realmente en el armado. Resulta que Jesús en Juan hace una cantidad de milagros, convierte el agua en vino, un milagro muy apreciado seguramente, cura a un ciego, alimenta a la multitud, tiene una cantidad de milagros que en el Evangelio de Juan se van a llamar signos. Son signos, no son toda la cosa. Vieron que el signo no es toda la cosa. El signo es, te tira un adelanto, ¿sí? El signo de curva, cuando vas manejando por la ruta, no es la curva, pero te indica lo que viene, te indica lo que va. En el Evangelio de Juan los milagros se llaman así, signos. Semeia es la palabra griega. Bueno, Jesús hace milagros y la resurrección de Lázaro es el último milagro que hace. Después no hace ningún milagro más. Va en un crescendo y la resurrección de Lázaro es el último milagro. ¿En qué parte del libro creen que está la resurrección de Lázaro? Al medio, justito al medio, en el centro del Evangelio está la resurrección de Lázaro. Fíjense cómo armó, ¿no? Fíjense cómo Juan armó, te habla las palabras y la estructura también te habla. Viene creciendo, creciendo, creciendo hasta la resurrección de Lázaro, capítulo 11. Luego va a arrancar la predicación, porque los primeros 11 capítulos Jesús le predica a la multitud, le habla a la multitud. Del 11 en adelante va a empezar a hablarle a la comunidad y va a orar por la comunidad, pero ahora el foco va a ser esa comunidad. A mí estas cosas estructurales a mí me encantan, espero que alguna también le sienta el gustito, pero hay ahí, o sea, no es solo el relato, les quiero decir, que está ocupando un lugar
fundamental en el Evangelio, ¿sí? Es central, es bisagra, es pivote la resurrección de Lázaro. También lo vemos con el tipo de interlocutores. Jesús conocía a los novios de la boda de Caná. No parecía más un invitado por el lado de María. ¿Vieron? ¿Les ha pasado alguna vez que los invitan a una fiesta por propiedad transitiva? A conoce a B y B conoce a C, entonces C termina en la fiesta de A, medio sin saber cómo. Bueno, Jesús parece llegar a las bodas de Caná así, medio como, bueno, el hijo de María y sus amigos, que vengan también. ¿Conocía a la viuda de Naín, a la que le resucita el hijo? Tampoco. En este caso, Jesús está interviniendo con gente que no solo conoce, sino que ama, llora, se emociona. Eso te marca, y tanto Marta como María como Lázaro proponen distintas formas que asume la fidelidad. Dijimos que en el Evangelio de Juan el comienzo arranca como Jesús, como testimonio fiel del amor de Dios, y termina con la comunidad de fe, nosotros, nosotras, como testimonio fiel de Jesús. La fidelidad es un tema fundamental en Juan, y Marta, María y Lázaro ofrecen testimonios de fidelidad y ejemplos de fidelidad que son fragmentarios. La verdad que, Lázaro estaba muerto en ese momento y Marta y María, sus hermanas, estaban rotas, claro, exactamente. Ofrecen, sin embargo, cuando mirás el conjunto, ofrecen testimonios de fidelidad fragmentados, los tres, pero cuando los mirás juntos, arman un testimonio de cómo se espera la fidelidad de la comunidad. Fíjense que Marta tiene una fidelidad que se expresa en el decir. Confiesa, declara, afirma quién es Jesús. ¿Sí? Marta expresa la fidelidad del decir, de lo que dice. También la comunidad, ¿no? Va a expresar su fidelidad o no, de acuerdo a lo que diga, con qué claridad, con qué firmeza, con qué amor también y con qué respeto. Tampoco sirve decir verdades a los gritos a veces, ¿no? Pero Marta expresa una fidelidad en lo que dice. Se anima a decir una cosa grosa con claridad. María expresa la fidelidad del hacer, no la del decir. A María casi no se la escucha en el Evangelio de Juan. Pero llega y lo primero que hace es lo que hace siempre, arrodillarse, postrarse delante de Jesús. María expresa una fidelidad no de la palabra, sino del hacer. Tenemos una fidelidad del decir. Tenemos una fidelidad del hacer. Se espera, ¿no?, de una comunidad cristiana que tenga fidelidad del decir y fidelidad del hacer. ¿Y la fidelidad de Lázaro cuál será? Les propongo que la fidelidad de Lázaro tiene que ver con el escuchar. Lázaro también, ¿no?, de una comunidad de fe se espera que pueda decir, se espera que pueda hacer, pero también se espera, ¿no?, una cierta permeabilidad con el afuera, que también sea capaz de escuchar, decir, coherente con el hacer, y decir y hacer, coherente con el escuchar. Me parece un lindo punteíto, ¿no?, para pensar cómo debe ser nuestra fidelidad. En el marco, sí, del milagro, a mí siempre me viene la pregunta inevitable, que es, ¿por qué hace Jesús solamente esta resurrección en lugar de resucitar a todas las personas fallecidas, ¿no? Si puede resucitar a uno, ¿no es medio mezquino que resucite uno solo? Teniendo el poder. ¿O es que tenía favoritismo
para con sus amigos. Qué feo sería, ¿no? Si tenés favoritismo para con sus amigos. Esa es una pregunta y me surge junto con la otra, que es, ¿por qué ir a la boca del lobo? Porque en Judea, cerca de Jerusalén, ¿qué querían hacer con Jesús? ¿Y qué van a hacer, de hecho? Matarlo. Digo, si tenés el poder, ¿por qué no hacer el milagro a control remoto, a distancia? Tratemos de pensar alguna respuesta. Esto, ¿no? ¿Por qué resucita a uno solo y no a todos? ¿Y por qué? Ya que tenía el poder, ¿o qué? No le alcanzaba la onda del control remoto para hacerlo de lejos. Tratemos de pensar alguna línea sobre esto. Respecto de la primera pregunta, les propongo que Jesús realiza una sola resurrección por su valor justamente de signo, de semeia, por su valor ejemplificador. Jesús no viene a alterar los ritmos biológicos, ¿sí? Suele ser un axioma de la teología cristiana, que no viene a alterar los ritmos biológicos y Jesús tampoco viene a imponer una cuestión. Jesús vino a liberarnos del temor a la muerte, que es bastante distinto, ¿sí? Y lo hace Jesús también demostrando que no le importa su propia muerte. Por eso, si hay que ir a la boca del lobo, pues se va. Y demostrando de paso que no hay nada que temer, porque Él es el pastor que da la vida por sus ovejas, como va a decir justamente en el Evangelio de Juan. Porque en el Evangelio de Juan y en la comprensión de la fe, la verdadera muerte, vieron que muerte y pecado vienen siempre juntos. No sé si han notado que en la Biblia, en la teología, la muerte, el pecado, la muerte y el infierno siempre vienen en un combo, no vienen por separado. Siempre pecado, muerte, infierno vienen juntos. La muerte, el infierno y el pecado tienen que ver con estar separados de Dios. ¿Qué sería la muerte? Estar separados de Dios. ¿Qué sería el pecado? Estar separados de Dios. ¿Qué sería el infierno? Estar separados de Dios. Lázaro estaba verdaderamente muerto en ese sentido. Había terminado su vida biológica en un panorama sin horizontes. Si miramos toda la figura de Lázaro en el Evangelio de Juan, el laberinto, un verdadero laberinto legal y religioso judío, lo había tapado, lo había matado, aplastado literalmente. La gran piedra que tapaba la tumba impedía entrar y también impedía salir. Todo se había terminado, como los huesos secos desde Ezequiel. No había más nada que hacer. Notemos que los judíos habían ido a ver a Marta y a María, las hermanas del fallecido. Jesús, ¿a quién va a ver? A Lázaro, ¿vieron? Al que los otros ya le habían puesto una piedra y lo habían archivado. Y el milagro, lo que no tenía vuelta atrás, literalmente dado vuelta. Lázaro sale de la tumba en la que lo habían puesto los que lo querían. A veces pasa que te meten en una tumba los que te quieren, y no con malas intenciones siquiera, pero ahí terminaste, metido y archivado. Por eso el relato termina con una orden de Jesús a los que estaban ahí, a Marta, a María, a los judíos. ¿Qué les dice? Desátenlo. ¡Ey! Desátenlo. Desátenlo de las vendas y también desátenlo de las ataduras invisibles que no lo dejan ser una persona plena.
¿Y saben qué? Lázaro no era el único que estaba atado. También estaban atadas Marta y María. Marta y María se van desatando en sus encuentros personales con Jesús. Que vieron que empezaban con reproches. ¿Cómo arranca la conversación, tanto de Marta como de María con Jesús? Lógicos reproches, ¿eh? Yo hubiera hecho exactamente el mismo reproche. ¿Qué le dicen? Señor, si hubieras estado acá, si hubieras hecho algo, mi hermano no estaría muerto. Me siento totalmente identificado, empatizo totalmente con el planteo de Marta y de María. Pero ese diálogo que empieza así, como empezaría mi propio diálogo con Jesús, terminaba con un esclarecimiento de su fe y con una adhesión a Jesús. Les quiero decir que también estaban atados todos los judíos, los jefes, que representan el sistema religioso, y ojo al piojo, porque nosotros representamos el sistema religioso de alguna manera hoy, ¿sí? Esos que fueron a consolar, que representaban el sistema religioso, también estaban atados. ¿Qué ha venido a ofrecer? Resignación, llanto. Bueno, lo que podemos ofrecer nosotros, mucho más tampoco podemos ofrecer. E incluso estaban atados los propios discípulos, que en el comienzo del relato no querían que Jesús vaya a Betania por temor a los fariseos. El mandato entonces de Jesús es: desátenlo. Y de paso, desátense. Bueno, ¿a qué estamos atados nosotros, nosotras hoy? No me digan que no estamos atados a nada, porque no les voy a creer, desde ya les aviso. Capaz que conviene pensarlo primero en silencio, porque, y claro, ¿a quién le gusta andar mostrando públicamente sus ataduras? No es tan fácil, ¿no? No es tan fácil. Pero también pienso como comunidad de fe. A veces nos atan prejuicios, mandatos, hábitos, ¿verdad? Temores. ¿Cómo que no? Egos, mamá. A veces pienso también que como comunidad, a veces nos atan formas litúrgicas que pueden ser estructura, que nos permite expresarnos, o vieron que con un ladrillo podés hacer una casa o ¿no? un paredón, una cárcel, ¿sí? Con el mismo elemento. No es que el elemento en sí esté mal, pero una estructura litúrgica te puede maniatar. Una clase social, a veces, ¿no les pasa que yo miro el mundo desde lo que soy? Una persona, por lo menos autopercibida, de clase media, y que mira el resto del mundo, los que están arriba mío y los que están abajo mío de alguna manera, ¿no? ¿No les pasa que eso también es otra vez, no puedo renunciar a eso, que soy, y que me constituye, pero por otro lado también me limita en una cantidad de cuestiones. A mí sí. A veces los lugares físicos nos atan, ¿no? Es acá y no allá. Y capaz que puede ser acá y allá. Capaz que no tiene que ser ni acá ni allá, sino en el otro lado. A veces, sobre todo en el ámbito de la iglesia, las concepciones morales cerradas. Es importante tener una concepción moral que sea integral y no solo decirla, sino actuarla, ¿sí? No solo decirla como Marta, sino actuarla como María. Pero a veces una concepción moral cerrada puede ser, ¿no? Sí, claro que sí. Pero vieron que es permeable, porque está Marta que dice, María que hace y Lázaro que puede escuchar. Entonces, entre los tres arman un testimonio fiel. Una concepción moral cerrada, una concepción moral es indispensable. Sería un escándalo que no tuviéramos alguna personal y también que no pudiéramos construir con nuestras diferencias, incluso con nuestras discusiones, alguna concepción moral
compartida, pero cerrada, bueno, nos puede atar. Nuestra pereza los puede atar. A mí me reata la pereza. Nuestra autocompasión, ay, pobrecitos, somos tan poquitos, no podemos nada. A mí me reata también eso. ¿Cuántas cosas, no? ¿Cuántas ataduras? Las ataduras significan muerte, gente. Jesús nos invita a la vida. Jesús dio su vida para que nosotros tengamos vida. Una vida que no significa ausencia de problemas. De hecho, ¿qué va a pasar con Jesús? ¿Qué va a pasar con el propio Lázaro? El resto, algunos creyeron y otros dicen, hay que destruir la evidencia. Este que resucitó, lo tenemos que sacar del escenario. O sea, la vida a la que nos invita Jesús, de ninguna manera significa ausencia de problemas, de ninguna manera significa ausencia de dolor siquiera. Porque la vida no es sencilla, ¿verdad? La muerte sí. Desátenlo. Desátense. Desatemos a la iglesia.